¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Amador Ramírez Jiménez, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la carrera Enseñanza de las Matemáticas. En esta ocasión explicaremos la ley de los cosenos. La ley de los cosenos la vamos a aplicar a los triángulos oblicuángulos. Recordemos que un triángulo oblicuángulo es aquel que tiene ángulos menores de 90 grados o bien un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90 grados pero menor de 180 grados. Tenemos el triángulo ABC. Llamemos a este ángulo ángulo alfa, a este ángulo ángulo beta y a este ángulo gamma. Los lados opuestos a los ángulos o a los vértices, en este caso al vértice A, lo vamos a designar con la letra minúscula. Como este es el vértice A, el lado opuesto es este y lo vamos a designar con la letra A minúscula. El lado opuesto al vértice B es AC y lo vamos a designar con la letra B minúscula. Y finalmente el lado opuesto al vértice C es AB y lo vamos a designar con la letra C minúscula. ¿Cuándo vamos a utilizar la ley de los cosenos? En dos casos. El primero, cuando nos den tres lados, es decir, nos dan el lado A, B y C. O el otro caso, cuando nos dan dos lados y el ángulo comprendido por los lados. Es decir, si nos dan el lado B y C, nos tienen que dar el ángulo alfa porque es el comprendido entre los lados B y C. Si nos dieran los lados B y A, nos tienen que dar el ángulo gamma porque es el comprendido entre B y A. Y finalmente, si nos dieran A y C, nos tienen que dar el ángulo beta porque es el comprendido entre A y C. Ley de los cosenos nos establece que para calcular el lado A cuadrada es igual al cuadrado de los otros dos lados, B más C en la suma, menos el doble producto de los dos lados, que es B por C, por el coseno del ángulo opuesto al lado que nos vamos a calcular, es decir, al ángulo alfa. Si vamos a calcular el lado B, nos tienen que dar A, que será al cuadrado, más C al cuadrado, menos el doble producto de dichos lados, A por C, por el coseno del ángulo opuesto al lado que vamos a calcular, que sería beta. Y finalmente, para calcular el lado C, es igual a cuadrada más B cuadrada menos el doble producto de estos dos lados por el coseno al ángulo opuesto a C. El ángulo opuesto a C es efectivamente gamma. Si quisiéramos calcular en el caso que nos den tres lados, aquí tendríamos que despejar la fórmula del coseno. La fórmula del coseno, si lo despejamos, nos queda de la siguiente manera. Estos dos están sumando. ¿Qué hacemos? Los pasamos al otro lado, restando. Tendré entonces A cuadrada menos B cuadrada menos C cuadrada. Es igual a menos el doble producto de B por C por el coseno de alfa. Como queremos despejar el coseno, debemos quitar menos 2bc. ¿Qué está haciendo menos 2bc? Está multiplicando, pasará dividiendo. Nos quedará A cuadrada menos B cuadrada menos C cuadrada entre menos 2bc es igual al coseno de alfa. Y finalmente, para despejar alfa, tenemos que quitarle el coseno. Nos quedará alfa es igual a coseno a la menos 1 o arco coseno. Acuérdense que es lo mismo. ¿De quién?
que me multiplica a cuadrada menos b cuadrada menos c cuadrada entre menos 2bc. Entonces, de esta manera calcularemos cualquier ángulo. Una utilidad en la vida cotidiana es cuando nos den cualquier triángulo y conozcamos cualquiera de sus tres lados, o más bien sus tres lados, o bien dos lados, y el ángulo comprendido.